Bien, eh, en lo que se conoce como paleolítico superior y neolítico, ya estamos hablando de lo que serían los modos técnicos 4 y modo técnico 5. Eh, ya estamos hablando de cosas bastante pulidas, de un uso de herramientas y de un manejo de las herramientas muy sofisticado, de unas destrezas, de unas habilidades, de unas técnicas humanas. Aquí ya estamos hablando del Homo sapiens casi que exclusivamente. Ya no estamos hablando del Neandertal, sino que ya prácticamente el Homo sapiens es el que se ha tomado, digamos, la tierra para sí mismo. Ya no existen ni el Homo de Flores ni el Homo neandertalensis, sino únicamente el Homo sapiens. Entonces aquí empiezan a aparecer cosas como estas Venus. Aquí vemos una Venus de Dolny-Bestonice, que es aproximadamente de hace 30.000 años, aproximadamente, en la República Checa. Fue encontrada esa pieza arqueológica. Eh, es una pieza de cerámica, digamos. Uh, el trabajo en cerámica es también un trabajo importante porque implica un procedimiento, digamos, relativamente complejo de coger digamos, el barro, el material inicial que se va a utilizar, luego la forma de amasarlo, la forma de combinarlo, de moldearlo y eventualmente de, eh, en algunos casos podría aparecer la cerámica, digamos, horneada o quemada, que le da una mayor durabilidad, una mayor dureza, o la cerámica cruda, pues como tal, y en otros casos ya empieza a aparecer la cerámica pintada, ¿cierto? Con formas de rombos o algún otro tipo de adornos dentro de las cerámicas o combinaciones de cerámicas con piedras o con metales o con algún tipo de pinturas que evoquen algún motivo cultural. Entonces, ya en este momento, en el Paleolítico Superior y el Neolítico, estamos hablando aproximadamente desde hace 30.000 años hasta más o menos el 10.000, ¿sí? O incluso un poquito más. Vemos aquí, por ejemplo, otra manifestación artística, Dama de Basenpuy, así fue como se le bautizó por los arqueólogos. Los arqueólogos la bautizaron como Dama de Brasenpoy. También es una figura femenina. Vemos que aquí también es una figura femenina. Esto, por ejemplo, es algo interesante. Es posible que se especula que haya habido, digamos, una adoración a la mujer, a la fertilidad de la mujer, y que se le haya dado como una especie de connotación religiosa o espiritual por la posibilidad de producir humanos, de producir gente. Entonces eso se pudo haber visto como una especie de cuestión misteriosa inicialmente, y probablemente pues haya habido una adoración importante aquí a la mujer. Aquí hay algunas representaciones animales de las cuevas de Lascaux en Francia, que están datadas de aproximadamente el 19.000 o 17.000, de hace 17.000 años. Y son interesantes porque tienen muchas características aquí que se pueden resaltar, y es, por ejemplo, la representación de figuras de animales de la época, ¿cierto? Estas realmente son una cantidad aquí solamente hay un pedacito, pero realmente son una cantidad de imágenes de distintos tipos y de escenas de caza, por ejemplo, como estas. Aquí pues parece ser que hay un hombre, no sé si tirado en el suelo, con una lanza y un bisonte al cual se está enfrentando, o con el cual está pues haciendo esta escena de caza, ya sea que sea el bisonte el que ganó la pelea o el hombre. El punto es que esas representaciones implican unos asuntos culturales importantes: el uso de colores, el uso de las técnicas de pintura, por ejemplo, la conciencia del humano como actor, digamos, en este caso, aquí se está pintando el mismo humano y se está pintando una escena cotidiana. ¿Con qué fin están pintadas? No se sabe. Probablemente tengan un objetivo didáctico, qué sé yo, por ejemplo, enseñar a cazar,
o algún otro motivo específico. Ese tipo de cosas son materia de investigación y especulación por parte de los arqueólogos, historiadores, etc. Ya en el Neolítico eh, vemos este tipo de cosas, este tipo de artefactos. Aquí podemos ver ya el nivel de pulimiento, ¿sí? El nivel de pulimiento de las mismas hachas que veíamos ahora en el periodo achelense, pero ya de una manera muy pulida, ¿cierto? Con unas técnicas muy sofisticadas de pulimiento de las herramientas. Acá hay otro ejemplo de este tipo de implementos donde hay, por ejemplo, restos de comida, ¿cierto? Hay algunas cerámicas, algunas vasijas de cerámica, hay herramientas con mangos, con cucharas, aquí hay otra herramienta de cerámica, estas son, por ejemplo, herramientas para moler granos, ¿sí? Entonces ahí podemos ver cómo ya en las partes finales de esa edad de piedra, es decir, en el neolítico, ya empezamos a tener una cantidad de aspectos muy desarrollados, de elementos, de herramientas, etc. Eh, Aquí podemos ver también un poco unas representaciones que corresponden, digamos, a los lugares donde la agricultura fue descubierta, ¿cierto? Generalmente la agricultura comenzó de manera independiente en diferentes sitios, ¿sí? Por ejemplo, acá en este mapa podemos ver algunos de los sitios donde se cree que comenzó la agricultura de manera independiente, con las fechas específicas. Por ejemplo, hace 5000, en el 5000 antes de Cristo, en esta zona de África, por ejemplo, aquí no se sabe, probablemente antes, eh, no se sabe muy bien en esta parte de acá, que es lo que se conoce como Mesopotamia y la media luna fértil, aunque aquí le falta un pedazo, pero digamos esta parte de acá, lo que sería Siria, Irak, Jordania, eh, bueno, y otros países acá del Oriente Medio, pues esta parte de acá estaría alrededor del 8500 antes de Cristo. Esta sería la parte más antigua donde la agricultura fue descubierta de manera independiente. Acá hacia el 7500 antes de Cristo, acá también hacia el 7500 antes de Cristo. Por ejemplo, una de las cosas interesantes de antes del periodo, de antes del máximo glaciar, es que muchas partes de este territorio que aquí se ven como islas pudieron haber estado conectadas, porque acuérdense que el nivel del mar subió y luego inundó un montón de partes generando las islas, pero antes de eso, pues había partes de esta tierra que estaban conectadas, lo cual explicaría eh, el poblamiento de estas regiones de acá en periodos muy tempranos, ¿cierto? Bueno, en América, por otro lado, aquí aparecen hace 2500 años, perdón, en 2500 antes de Cristo, 3500 antes de Cristo, etcétera. Aquí, por ejemplo, corresponde con las culturas mesoamericanas de los olmecas, y posiblemente los mayas, un poquito más adelante. Aquí de las culturas peruanas, probablemente unas como Chavín de Huántar y otras culturas, todavía muy anteriores a los incas ya son después de Cristo. Bien, aquí entonces en esta parte del manejo de la agricultura hay cosas interesantes porque es de lo que se encuentra aquí son cosas como estas, por ejemplo, hachas con algunos mangos de madera, ¿cierto? Algunas hachas pulidas a las cuales les amarraban distintos tipos de mangos para cumplir con diferentes objetivos, ¿cierto? Por ejemplo, aquí esta podría servir como asadón para la tierra. Eh, Acá, por ejemplo, hay una especie de hoz hecha de madera, ¿cierto? Pero en esta parte de acá le ponían como una especie de dientes de piedra, ¿sí? Como incrustados entre la madera, con el propósito, digamos, de hacer algún tipo de podas o cosas de este estilo, como se puede ver acá, como la siega, digamos, en este caso.
Si bien esta azada de acá sirve para labrar la tierra, pues para hacer, digamos, los hoyos en la tierra y cosas de ese estilo. Acá podemos ver también, por ejemplo, la forma de elaboración de algunas especies de textiles, eh, con base, digamos, en algunos juncos y cosas de ese estilo, pues luego se tejían, digamos, esos juncos. Y también el molino, que era basado en piedras para moler granos, ¿sí? Básicamente para moler granos en esa parte, ya cuando el humano se asentó y arrancó todo el proceso de la agricultura. Eso fue específicamente en este periodo, en el neolítico, donde se da, digamos, esa sedentarización. Esa sedentarización, ¿cómo se da? Digamos que sabemos que estos humanos, estos Homo sapiens, eran cazadores-recolectores, es decir, ellos generalmente se movían caminando, digamos, un clan presumiblemente familiar, es decir, una familia extendida, una familia pues con varios miembros de varias generaciones, probablemente en clanes no mayores a 50 personas, pues es más o menos lo que se maneja, iban caminando a través de una región bastante grande, ¿cierto? Iban una región que podría ser alrededor de 200, 300 kilómetros. Iban recorriéndola, iban y venían, iban dándole vueltas, digamos, a todas esas regiones, a toda esa región, recolectando frutos, de pronto tomando algunos vegetales que supieran que se podían comer y básicamente comiéndose la carroña, como ya veíamos. Cuando ya empezaron a cazar, entonces, bueno, ya empieza el tema de la caza, el tema del uso de las pieles, por ejemplo, que sacaban de los animales que cazaban. Y en la medida que se van, digamos, ya volviendo más pulidos y llegan al neolítico, entonces eh, ellos empiezan, digamos, a dar cuenta. También hay un asunto de que se empiezan a encontrar más entre esos clanes. Los clanes al principio, digamos, era muy poco probable que se encontrara un clan con otro, sí se encontraban y había de pronto algunas rutas de intercambio, probablemente algunos lugares claves donde se intercambiaban o donde ocurrían contactos entre estos diferentes clanes. La naturaleza de esos contactos es muy difícil de determinar, si la naturaleza era amigable o violenta o ambas. Es una cosa pues que es materia de discusión. Pero entonces, digamos, cuando estas personas que recorren estas grandes áreas se dan cuenta, por ejemplo, que de pronto empiezan a encontrarse con diferentes grupos de personas, de pronto empiezan a apoderarse de ciertos nichos, ¿cierto? De ciertos nichos ecológicos. De pronto hay ciertas partes que son estratégicas, digamos, para un clan donde se puede divisar a una llanura, a otros clanes que vienen, otros que van, de pronto algunas cavernas, cosas de ese estilo, algunos sitios que presentaban algunos lugares estratégicos para esos clanes pudieron haber sido sitio donde inicialmente se asentaron o se asentaban temporalmente. Y al asentarse temporalmente, eventualmente, digamos, depositaban algunas semillas por accidente y luego se empezaron a dar cuenta de que esas semillas producían esas mismas plantas que ellos consumían. Además de que ya, digamos, hay evidencias de que habían domesticado algunos animales, andaban con perros, con algunos animales, de pronto ya empezaron a darse cuenta que podían, eh, eh, al establecerse, digamos, en esos sitios, inicialmente ellos llegaban, se asentaban en el sitio y salían a cazar y a buscar, pero luego empezaron a traerse esos animales, algunos de ellos para mantenerlos en sus propios territorios y es donde se empieza, digamos, a formar esa sedentarización. Es un proceso muy largo, muy paulatino, eh, que no ocurre exactamente de la misma manera en todas partes, pero que eso es más o menos como el modelo que se piensa que ocurrió en esa transición
entre, entre ser cazadores y recolectores a ser sedentarios y empezar a hacer uso de la agricultura y de la ganadería. Bien, ya digamos en la parte final del Neolítico empiezan a haber unos asentamientos ya grandes, es decir, ya no estamos hablando de un clan familiar, sino que estamos hablando ya de agrupaciones grandes de personas. Es decir, es una cosa que trasciende a la familia, que trasciende al clan. Es decir, que ya se tuvieron que haber juntado algunos de esos clanes para formar alguna ciudad. Este es un ejemplo. Çatalhöyük en Turquía es un yacimiento arqueológico de una de las ciudades más antiguas, probablemente una de las, digamos, esta ciudad está datada entre el 7600, entre 7600 y el 6000 antes de Cristo, o sea que estamos hablando de 9100 o del 9100 al 8000 más o menos, hace 8000 años. Entonces, vemos que es una ciudad bastante antigua. Es muy interesante porque es una ciudad de 13 hectáreas, es una ciudad bastante grande para la época. Muy interesante las casas eran habitaciones rectangulares que tenían un hogar central. Cuando hablamos de hogar, estamos hablando generalmente de un altar con un lugar para poner el fuego, que se cree que tenía carácter sagrado. Entonces ese hogar central, digamos, era parte fundamental de las actividades de la casa, ¿cierto? Y también se usaba digamos, para preparar los alimentos, que tenía también un carácter sagrado. La preparación y el consumo de los alimentos tenía también un carácter sagrado, digamos, en ese momento probablemente. También tenían un sepulcro. Ese sepulcro, digamos, cada casa tenía su sepulcro, es donde se cree que las personas sepultaban a sus familiares que también tomaban un carácter divino, o sea, esas personas que sepultaban en sus propios sepulcros familiares constituían a su vez, digamos, un lugar sagrado donde estaban sus antepasados que se convertían en los dioses lares, según, digamos, lo que se cree de estas primeras culturas, la adoración a esos antepasados como dioses. Y una cosa muy curiosa es que las casas de esta ciudad, o mejor dicho, esta ciudad no tenía calles, ni tenía lugares para transitar, sino que el acceso era por el techo y todas las casas estaban pegadas una a otra, o sea que las construcciones eran casas pegadas unas con otras y la gente probablemente, pues seguramente transitaba por los techos y para poder ingresar a la casa pues se hacía por el techo con una escalera probablemente de madera que utilizaban para acceder pues a la casa como tal, a la habitación como tal. Entonces este es un ejemplo en Turquía, la que hoy llamamos Turquía, en la península Anatolia, es bastante grande la ciudad. Otro ejemplo, aquí podemos ver en Mesopotamia, esta ciudad que se conoce como Eridu, es bien interesante porque muestra una sucesión de templos, es decir, habíamos hablado que en arqueología, si uno comienza a excavar de arriba abajo, la parte de arriba tiene las partes más nuevas y la parte de abajo las partes más antiguas. Más o menos esto es lo que ocurre aquí en Eridu. Aquí se está mostrando, por ejemplo, en este pequeño gráfico de acá, se está mostrando el nivel 16, que es este nivel de acá. El nivel 16 de la excavación, que ya es el más profundo, es el más antiguo y que se remonta a
el 4900 antes de Cristo. Estamos hablando de hace 6900 años, casi 7000 años. O sea, Eridu es una ciudad en era una ciudad en Mesopotamia que arrancó más o menos en ese momento, hace 7000 años más o menos, es decir, en el 4900 antes de Cristo. Y este es el templo, digamos, inicial, uno de los templos iniciales. Es, digamos, una pequeña construcción donde aparecen aquí los cimientos y algunos elementos. De pronto, probablemente aquí está el hogar o el altar, pues donde se ponía el hogar o cosas de ese estilo. Y vemos cómo en los siguientes niveles ya estos templos empiezan a ampliar más. ¿Sí? Hasta que ya en los primeros niveles pues son templos muy elaborados, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el arqueólogo? El arqueólogo empieza a excavar, digamos, por estos primeros niveles, empieza a darse cuenta cómo son todas estas construcciones y en la medida que va bajando de niveles y va profundizando y profundizando, se va encontrando con este otro tipo de construcciones hasta que finalmente no encuentra ninguna otra abajo y pues digamos que ahí se da por concluida la excavación, concluyendo en específicamente pues la edad que tiene ese primer nivel y es la edad, digamos, inicial de ese asentamiento, o de esa ciudad, o de ese templo, o de lo que sea que se haya encontrado, ¿cierto? Entonces aquí simplemente estamos revisando algunas de las ciudades más antiguas. Ya vemos que son ciudades que empiezan hace muchísimos años, hace varios miles de años. Esta, por ejemplo, es una de las ciudades más famosas, es de la ciudad de Jericó. Estamos hablando de esta foto que vemos acá, correspondería a la muralla de Jericó que aparece en la Biblia. Es aproximadamente del 7000 antes de Cristo, es decir, hace 9000 años. Esto casi en las excavaciones de las murallas de Jericó casi siempre esto es lo que se muestra, esta partecita de acá, porque solamente de toda la ciudad han excavado solo un pedacito, que correspondería a las murallas de Jericó, con algunas características de algunos ladrillos, por ejemplo, que se ven en la construcción, con algunas escalinatas, ¿cierto? Acá en esta parte de la derecha está la ciudad de Jericó también, pero lo que se muestra en este mapa son las curvas de nivel. Aquí podemos ver los niveles del terreno, ¿cierto? Un nivel que está, hay unas partes que están más altas que otras, y se muestran dónde se han hecho las excavaciones. Entonces, acá, este 1, por ejemplo, corresponde a la trinchera principal de la excavación, ¿cierto? Esta parte de acá es una excavación que se hizo a lo largo de esta zona, ¿sí? Por ejemplo, en esta segunda parte, acá donde aparece un 2, en esta parte de acá, se conoce como fuente de Eliseo. Es otra de los elementos que está pues allá en la ciudad de Jericó. Aquí en esta tercera parte, esta parte de acá corresponde a otras excavaciones que se hicieron en la misma ciudad, en el nivel 4, que corresponde al bronce medio. O sea, acuérdense que en la medida que vamos bajando de nivel, nos vamos yendo a periodos más antiguos. Entonces, en este caso, en el caso de Jericó, el nivel 4 corresponde al bronce medio, a la época en la que estaban en la edad de bronce. En el bronce medio está, digamos, el bronce antiguo, el bronce medio y ya, digamos, la edad de final del bronce, digamos. En esta cuarta parte es una zona que fue excavada por este señor y digamos estas letras de la A a la F muestran diferentes puntos donde han hecho excavaciones, en este caso la misión Italo-Palestina en estas fechas, en 1997 al 2000, estuvieron estos señores haciendo excavaciones en estas zonas específicas. Estas son las cosas que ellos reportaron en sus investigaciones. Entonces, esto también nos muestra un poco cómo es ese quehacer del arqueólogo y más o menos con base en qué cosas es que se llega a las conclusiones a las que se llega. Es decir, en un terreno de estos que esencialmente es un terreno que está ahí,
¿cierto? Entonces empiezan a aparecer este tipo de, digamos, se hace un levantamiento topográfico del terreno y con base en ciertos análisis y con base en investigaciones de arqueólogos anteriores, entonces se obtienen pistas, se obtiene información para hacer excavaciones posteriores y poco a poco ir desentrañando eh, todo lo que, digamos, ocurrió alrededor de esta ciudad particular. Miren que este tipo de excavaciones son digamos, o este tipo de terrenos, como este de la ciudad de Jericó, este terreno en particular, ahí no se ha desenterrado toda la ciudad, sino que se toman pequeñas muestras, se hacen excavaciones de pequeñas zonas donde se cree que puede haber una mayor cantidad de hallazgos y eso se hace con base en un montón de cosas, se mira la historia, se mira la Biblia, a ver qué cosas están ahí dichas ahí, en este caso como es la ciudad de Jericó, que está reportada en la Biblia y también está reportada en otros escritos por fuera de la Biblia. Entonces ahí puede haber pistas, que la muralla de tal sitio, que el montículo de no sé dónde, etcétera. Todo ese tipo de cosas pueden ser pistas que luego a los arqueólogos les sirven para iniciar este tipo de proyectos. Lo que pasa es que este tipo de proyectos pues eh, requieren de un presupuesto, de una serie de recursos, etcétera, y pues eso es lo que es difícil de conseguir, digamos, en estos temas. Eh, esta, por ejemplo, sería una arqueología, digamos, normal, que es contraria a la que mencionaba ahora, que es la arqueología de emergencia, donde yo tengo que rápidamente levantar toda la información que pueda en un corto periodo de tiempo para que puedan proseguir, digamos, las obras civiles. Entonces aquí hacemos como ese contraste entre esos dos tipos de arqueología.